produce en el cristiano un desprecio por el pecado. El cristiano renovado por Dios no busca el pecado, rechaza el pecado, se aleja de las obras de la carne. Como dice 1 Juan 3:9, ustedes conocen el texto bien, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Eso no quiere decir que sea perfecto y ya nunca más vuelva a cometer pecado, sino que su estilo de vida es diferente. Y esa tendencia que había hacia pecar, hacia a ofender a Dios, se revierte y ahora se convierte en una tendencia a buscar el agradar a Dios con nuestras acciones. Y hay dos casos que ejemplifican bastante bien esto. Está Pedro y Judas. Los dos traicionaron a Cristo. Pues Judas lo vendió y Pedro lo traicionó por no guardar fidelidad a Dios. Lo negó y lo negó 3 veces. Sin embargo, en sus actitudes vemos cosas opuestas, muy opuestas. Por una parte, Pedro no buscó el negar a Dios, ni siquiera se dio cuenta de que había negado a Dios. Estaba como en un estado de shock. Él no planeó negar a Cristo. Él de pronto estaba como en estado de shock, consternado por lo que estaba pasando, y lo negó 3 veces, y cuando lo negó la tercera vez, cantó el gallo y se acordó de lo que Dios había dicho. Pero él no buscó el traicionar. En cambio, Judas hasta negoció. Fue con los sacerdotes y dice, no, ¿cuánto me das por Cristo? Eso ya muestra que hay premeditación en el pecado. Y ahí vemos la obra regeneradora de Cristo en Pedro, que Pedro no buscó el pecar, pecó y Dios lo perdonó y él se arrepintió. Ya veíamos hace unos domingos la diferencia entre el arrepentimiento de Pedro y el arrepentimiento de Judas. Es muy diferente. Pero además, hermanos, de todos estos beneficios por la renovación, existe otra cosa que podemos hacer para llegar a ser buen ejemplo, porque la regeneración, que es la condición primordial, la principal, no es suficiente, y no es suficiente en el sentido de que necesite algo externo fuera de Cristo para lograr ser buen ejemplo, nada de eso, porque como dice Cristo, separados de mí nada pueden hacer, todo es bajo la órbita de Cristo. Más bien se necesita ejercitarse con fe en el desarrollar lo que Dios ya regeneró. Y eso es algo muy importante. Y vemos la historia de Pablo y lo vemos perfectamente en él. Porque Pablo pues iba camino a Damasco a perseguir, a matar a cristianos. Bueno, no matarlos, sino a perseguirlos, a apresarlos, y ya después los entregaba para que los mataran. Y a medio camino, a mediodía, pues llegó una enorme ráfaga de luz, lo cegó, Dios lo llamó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y después de todo esto, Pablo fue llevado a Damasco, 3 días estuvo ciego, Dios le habló, lo instruyó. Luego llegó un siervo del Señor, le impuso las manos, recibió el Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo primero que hizo Pablo? Pues fue a predicar, a compartir el mensaje, a llevar el mensaje. Pero su ministerio fue un fracaso. Ese primer ministerio fue un total fracaso. Y de hecho estaba produciendo lo contrario. En vez de provocar que la gente se arrepintiera, esa gente lo estaba rechazando. Como se dice, esa historia viene en Hechos 9. Hechos 9, 21, 22 dice, los judíos decían esto, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. Es decir, en vez de predicarles, lo único que estaba provocando era rechazo a Dios, rechazo a Cristo, por la obra, por el ejemplo que había dado Pablo. Y pues si no funcionaba con los judíos, mucho menos estaba funcionando con los cristianos, porque también en el mismo capítulo, pero en los versículos posteriores, en el versículo 22 dice, en el versículo 26 dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Pues Dios lo regeneró, lo renovó, y vaya forma en que lo renovó, porque de ser así muy celoso por el judaísmo, pues lo transformó, y en 3 días, una transformación tremenda. Pero esa transformación no le sirvió para acercarse a los judíos o a los cristianos. En ese momento no le sirvió. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Pablo? Pues el libro de Gálatas nos dice, se retiró, Gálatas 1 nos narra que Pablo se retiró a Arabia durante 3 años, regresó a Jerusalén,
se tuvo que presentar ante los apóstoles por intermediación de Bernabé, y después de todo esto, ahora sí, con la bendición del Señor, se dirigió a Siria, a Cilicia, ahí también en Siria, y por fin es en este punto, después de todo este periodo, que Pablo por fin tuvo éxito en su ministerio. Ahí en Gálatas 1, versículo 23 al 24, se narra cómo se expresaron los judíos de Gálatas. Los judíos los cristianos de Siria dijeron: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios. Entonces, pues no solamente es la regeneración de Cristo, se necesita dar un extra, y ese extra es ejercitarse en la fe, como Pablo hizo, ejercitándose durante 3 años sin ejercer ese ministerio de predicar, de evangelizar, pero aprendiendo del Señor, siendo instruido por Dios, presentándose ante los apóstoles. Los apóstoles pues le dieron instrucciones, y ya Saulo con las instrucciones de Dios ya tuvo éxito en su ministerio, y pues ya saben ustedes todo lo que hizo Pablo. El testimonio de Pablo es importante porque nos muestra que si bien la obra regeneradora de Cristo transforma vidas, estas no van a progresar si no hay un esfuerzo por parte de los creyentes. Por eso Pedro le dice a los cristianos, ahí si gustan acompañarme, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice versículo 5. Fíjense lo que dice, pongan mucha atención en lo que dice Pedro a los cristianos. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense cómo está planteado, cómo lo plantea Pedro. Él nos dice que la responsabilidad de añadir recae en el cristiano. No que de pronto Dios va a llegar y casi por obra de magia va a hacer que un cristiano recién regenerado, obtenga la sabiduría de Salomón, la paciencia de Job. Ahí la paciencia de Job, hermanos, la virtud de Josué, ¿no? O el amor de David. No, nada de eso, hermanos. Dice al cristiano, ustedes tienen que añadir. Es nuestra responsabilidad. O como dice el apóstol Santiago, si alguno de ustedes está falto de sabiduría, pídansela a Dios. Dios les va a dar la sabiduría. Pero no es que de pronto Dios vea que a ustedes les hace falta sabiduría, a mí me hace falta sabiduría y nos la dé. Así, así sin más. No, el cristiano tiene que tener esa iniciativa de pedir sabiduría, de pedir paciencia, de, como dice Pedro, añadir a todo esto pues a nosotros. Y eso es pues obviamente por intermediación de Dios. Dios es el que la da, pero el cristiano tiene que buscarla. Como decía María King, la tutora de Spurgeon, pues tenemos que hacer ese esfuerzo de buscar al Señor. Y por ejemplo, en Tito, pues ya queda poco tiempo, así que pues se los voy a narrar, pero ustedes lo pueden leer con detenimiento después. En Tito 3, versículo del 1 al 8, Pablo hace muchas recomendaciones a Tito. Tito pues estaba en una situación similar a la de Timoteo, porque también Tito era un pastor joven, relativamente joven, y era un ministro que también estaba en una iglesia muy conflictiva. O sea, conflictiva no porque los hermanos fueran conflictivos, sino porque el contexto era conflictivo. Entonces, Pablo le dice a Tito que él tenía la responsabilidad de recordar a la iglesia la sujeción a las autoridades, la obediencia, la buena obra, el dejar buen testimonio, el apartarse de pecados como la difamación, las peleas, mostrar amabilidad, mansedumbre. Pero lo interesante de estos primeros 8 versículos de Tito capítulo 3 es el orden en cómo lo plantea Pablo. Porque primero le dice a Tito, tú tienes la responsabilidad de hacer todo esto que ya mencionamos, de instruir a la congregación, de recordarles el tipo de vida que deben de practicar. Pero en el versículo 3 lo justifica. Pablo dice a Tito, nosotros en otro tiempo no éramos así, vivíamos de acuerdo a las obras de la carne,
vivíamos en nuestra concupiscencia, en deleites, pero luego dice, la bondad de Dios y su amor nos transformó. Se manifestó por medio de la salvación y llegó la regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Eso lo dice en el versículo 5. Y ya después de todo esto, en el versículo 8, Pablo ahora sí le dice a Tito, tú tienes que insistir con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Pero la tarea de procurar ocuparnos, pues es del cristiano, o sea, no es de Dios, es nuestra tarea, nuestra responsabilidad. Así Dios lo estipuló, así Dios nos lo encargó. Y insistir no significa como que Tito le debía llegar con los cristianos y decir, no, tú no te preocupes porque el que es salvo siempre va a ser salvo. Así que pues ya te puedes dormir en tus laureles, ¿no? O ese insistir no significa que pues el cristiano por naturaleza es superior espiritualmente a los paganos o a los de tal religión. Nada de eso, hermanos. O que podemos dejar de obedecer a Dios y ya, que porque Dios nos regeneró. Nada de eso, hermanos. Ese insistir es un ejercicio de constancia, de entrega, de fidelidad a Dios, que pues es lo que Dios demanda de nosotros. Y es uno de los aspectos primordiales, fundamentales, además de la regeneración de Dios, para pues nunca caer en esa contradicción entre lo que pensamos, entre lo que decimos, entre lo que hacemos. Es un ejercicio espiritual y como todo ejercicio, pues implica constancia, entrega, fidelidad al Señor. Y por último, hermanos, otra cosa que nos muestra cómo podemos ser buenos ejemplos, pues es imitando a los de avanzada edad espiritual, a los cristianos que llevan más recorrido y que pues su recorrido los avala como cristianos, porque pues hay cristianos que tienen mucho tiempo en el cristianismo y nomás no dan ni una, pero pues aquellos cristianos que sí es evidente que están en una avanzada edad espiritual, pues a ellos hay que imitarlos. La Biblia nos menciona que otro complemento para llegar a ser un buen ejemplo es la imitación. Aquí sí se permite el plagio, el copiar. Un verso de las Escrituras, en las Escrituras es el que pronuncia Pablo. Pablo dice a los cristianos de Corinto, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y esa instrucción es similar a la que le dio a Timoteo. Dice más o menos lo mismo. Tú debes de ser el ejemplo a los cristianos. O sea, los cristianos de Éfeso te deben de imitar a ti, así como tú me imitas a mí, así como yo imito a Cristo. Y así sucesivamente. Los cristianos, pues ahí recae una doble responsabilidad, pues en imitar a los que vemos que van bien, pero al mismo tiempo en procurar nosotros ser ese sujeto de imitación, de buena imitación. Pero pues Pablo seguía en todo a Cristo, el ejemplo de Cristo. Pablo toda su vida de creyente procuró enfáticamente en seguir a Cristo, en seguir su ejemplo. Y por lo tanto, en la iglesia de Corinto, Pablo estaba pues calificado para decir eso. Pues no todos los cristianos estamos calificados, muy poquitos. Pero Pablo sí estaba, calificado para hacer esa demanda. Ahora fijémonos bien en las palabras del apóstol, porque no se está presumiendo así, o está presumiendo su espiritualidad o santidad. Los cristianos de Corinto no seguían a Pablo porque él era Pablo. De ninguna forma seguían a Pablo porque Pablo seguía a Cristo. Es decir, seguían las obras de Pablo, pero que eran imitación de las obras de Cristo. Eran las obras de Cristo. Es decir, seguían a Pablo por Cristo, no Pablo porque era Pablo, porque luego está esa confusión que surgió en aquella misma iglesia, que algunos decían, no, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. Y Pablo les dice, pues eso no es posible porque Cristo no está dividido. Todos servimos a Cristo, no a Pablo, a Cefas, a Apolos o cualquier otro ministro o apóstol que surja en aquella época. No, todos seguimos a Cristo. Pero también debemos que considerar la conducta, porque si las obras no avalan al ministro, pues no hay que seguirlo. Como decía la cocinera, pues hay que hacer lo contrario. A todo lo que haga, pues hay que ponerle un no. Y ya se convierte en una doctrina poderosa. Y en un sentido similar, Pablo anima a los filipenses a imitar no solo a él, sino también incluir a los creyentes de buena conducta.
Pablo en Filipenses 4:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pues es válido, hermanos, ver si hay alguna obra de otro hermano que sea una obra correcta conforme a las Escrituras. Pues es válido verla, analizarla, sopesarla, tener discernimiento espiritual, y pues si funciona, pues ahí está esa obra para imitar. Pero pues lo recomendable es imitar pues a los que ya están con el Señor, porque su obra ya está aprobada. Pues uno puede fallar, o uno puede ofender a Dios como una posibilidad remota, pero puede ofender al Señor. Y por eso los cristianos tenemos 2000 años de historia, bueno, casi 2000 años de historia de muchos cristianos cuya obra está avalada por Dios y que son dignos de imitación. Tenemos a los apóstoles, tenemos a los mártires, a los misioneros, tenemos a evangelistas, pastores, maestros, reformadores, cuyos testimonios de fe, fidelidad, amor a Dios, sus obras por gracia del Señor, son loables y dignas de ser imitadas a la luz de las Escrituras, de casi 2000 años de pura historia del cristianismo. Pues ahí ya ven que el sábado estamos viendo la historia de Jorge Müller y pues cómo Dios lo utilizó, y pues Jorge Müller, ejemplo de fe y de oración. La oración de Jorge Müller era tremenda, así como la oración de Elías. Pues Elías, las Escrituras no muestran o no señalan que de pronto Dios le dijo a Elías: ve y dile a Acab que deje de llover 3 años y medio. Ustedes buscan y no van a encontrar que Dios le haya dado esa orden a Elías. Pero lo que sí dice Santiago es que Elías oró fervientemente y Dios le respondió esa oración. Claro que esa oración estaba conforme a la voluntad de Cristo, porque pues ahí el Dios que seguía Acab era el Dios de la lluvia, de la fertilidad. Entonces, pues cuando Elías oró para que no lloviera, pues estaba diciendo: ese Dios es falso, porque como es el Dios de la lluvia y no va a llover, pues ¿para qué sirve ese Dios? Ahí estaba que la petición de Elías coincidía con la voluntad del Señor. Pero pues ahí tenemos un montón de ejemplos a lo largo de la historia de hombres del Señor que son dignos de imitar a la luz de las Sagradas Escrituras, a pesar de que todos cometieron errores y a todos les vamos a encontrar alguno que otro defecto, pero sus obras, lo que hicieron por gracia del Señor, pues a eso hay que fijarnos, contrastarlo con las Escrituras y discernir e imitar. Así como dice Pablo: mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y pues ya vamos a concluir, hermanos. El cristiano tiene esa responsabilidad. Es una responsabilidad ineludible. Es una responsabilidad que viene con el paquete de ser cristiano. O sea, no podemos negarlo. Viene de forma intrínseca al cristianismo. Pero cuando Cristo estuvo en la tierra, trajo consigo un mensaje que era poderoso por renovador. Cristo pedía más de nosotros. Cristo decía: no, si tú oíste que no debías de adulterar, pues yo te digo, si miras a alguien con codicia, ya estás adulterando. Eso es un mensaje renovador, y ese mensaje fue escuchado por todos, y ese es escuchado hasta la actualidad. Y hay que superar esa moral farisea de solamente lo externo. Nosotros no debemos hacer lo externo. Debemos de ser congruentes con lo que Cristo dijo, con lo que Cristo nos ordenó, con lo que nosotros decimos, porque pues el cristiano promueve el mensaje de Cristo, y si nuestras obras no coinciden con el mensaje de Cristo, pues ahí hay una contradicción, y esa contradicción hace que, como dice Pablo, pues el nombre de Cristo sea blasfemado entre los gentiles. Hay que procurarnos, como dice Pablo en 1 Timoteo 2:15, procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, todo el consejo de Dios. Y para esto, pues una vez que Cristo renueva, que viene la obra regeneradora del Espíritu, es fundamental que el cristiano verdadero, por gracia de esta obra de Cristo, pues también se ejercite en la fe, que se ejercite en lo espiritual, que sea capaz de dar fruto, y solo así, pues, y que no se estanque en esa nostálgica conversión
de un principio, y así pues el cristiano va a dejar un buen ejemplo. Y será un ejemplo, como veíamos al principio de las monedas, monedas que tienen cientos, miles de años y todavía pues con un poquito de renovación, pero todavía el día de hoy son muy distinguibles y se conservan bastante bien. Pues así el ejemplo que tienen que dar los cristianos tiene que ser un ejemplo permanente, distinguible, que deje su huella, su impacto, como el significado de la palabra ejemplo. Y bien, hermanos, pues hasta aquí terminamos. Vamos a concluir con una oración. Gracias Dios, Padre Santo Eterno, te agradezco, Señor, por la asistencia de nuestros hermanos que tú permitiste que llegaran a la iglesia bien, Señor. También te ruego, Padre, que la palabra que se dio, tú permitas que los hermanos la disciernan, Señor, y si corresponde, Señor, que los hermanos la estudien y la lleven a la práctica, Señor, para presentarnos ante ti, Señor, como un sacrificio que sea de tu agrado, Señor, y también presentarnos ante otros cristianos y no cristianos como el ejemplo que tú quieres que seamos, Señor, en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza, así como Pablo dijo a Timoteo, Señor. Te damos gracias, Padre, y te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.